Estamos grabando para que puedan revisar a los compañeros que no se encuentran. Bueno, para iniciar en el grano voy a compartir la pantalla. Y entramos en contexto. Ok, estoy compartiendo pantalla. Y ya estoy compartiendo. Y ya estoy compartiendo el inicio de lo que vamos a hacer. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy, pero muy importante. El último de nuestra clase. Se llama resistencias, reactancias e impedancias. Si ustedes recuerdan, esta parte de aquí nosotros la dejamos como tarea al inicio del semestre, donde ustedes tenían que consultar cuáles eran las definiciones y de qué se trataba cada una de estas cosas. El día de hoy vamos a mirarlo nuevamente. Vamos a darle una muestra rápido, perdón un ratito. Bueno, vamos a hacer ahí un recorderi un poquito para saber qué cosa es esto. La resistencia, ¿se acuerdan que en la primera unidad nosotros ya revisamos la resistencia? Nosotros la graficábamos más o menos así. Así graficábamos nuestra resistencia. Déjame poner esto aquí. Así graficábamos la resistencia, también la hacíamos así. Y otras veces la mostrábamos más o menos así. ¿Ok? Entonces nosotros veamos qué cosas son resistencias, qué cosas son reactancias y qué cosas son impedancias. Pues bien, las reactancias son oposiciones al paso de la corriente eléctrica, al paso de la corriente eléctrica alterna. Cuando nosotros veíamos estas resistencias de aquí, la resistencia la teníamos considerada como la oposición al paso de la corriente eléctrica, ¿verdad? Las reactancias son una forma, son diferentes figuras, lo vamos aquí a dividir. Vamos a poner una reactancia que es C, solo para decir que las reactancias pueden ser capacitivas cuando las generan los capacitores. Capacitores. Las reactancias pueden ser capacitivas si se generan cuando son generadas por capacitores y condensadores o condensadores. Ahora, cuando nosotros instalamos un capacitor o un condensador, ¿qué es lo que hace este capacitor o condensador? Oponerse al paso de la corriente eléctrica alterna. Tiene un comportamiento diferente al de la resistencia porque la resistencia tiene un valor puro.
Este de aquí tiene un valor imaginario. Asimismo, hay otra reactancia. Perdón. XL. Vamos a poner aquí. Esto de aquí se va a llamar. Esto se va a llamar reactancia inductiva. Esta reactancia inductiva va a ser igual al lo originan las bobinas. Entonces, bajo eso mismo acá, vamos a cambiar la letra de aquí. Reactancia capacitiva. Esto se va a llamar reactancia capacitiva. Y la van a generar los capacitores o condensadores. Okay. Entonces aquí ya podemos ver que tenemos reactancia capacitiva y tenemos reactancia inductiva. XC se va siempre a verificar para los valores capacitivos y XL para los valores inductivos. O sea, que si me vengo aquí, podemos decir que aquí hay, esto de aquí es una bobina. Así se representa la bobina. Esta es una bobina de 10 milihenrios. Si hacemos un circuito con otra cosa, también podemos poner en este circuito, estamos poniendo aquí un capacitor, en este caso de un microfaradio. Vamos a conectar aquí. Y si a esto de aquí yo le agrego una carga, un valor, un potencial, de aquí, yo puedo conectar esta bobina más este capacitor, lo puedo conectar en serie, en paralelo, en lo que sea, igual que lo que hacíamos con las resistencias. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo un circuito un poquito particular, porque, bueno, conectemos una resistencia también para entrar ahí en el mismo detalle. Aquí conectamos una resistencia y a ver, para que me comprendan mejor qué tenemos aquí. Tenemos aquí una bobina. ¿Qué es una bobina? Es todo conductor en espiral arrollado sobre un núcleo que produce una resistencia ¿a causa de qué? De que ese cable es sumamente finito, por lo tanto la sección del conductor produce una resistencia. Pero también al ser finito y estar enrollado allí de manera muy cercana, una línea sobre otra, este conductor también va a ser muy largo. Entonces, esto de aquí produce una resistividad que si lo vemos como fórmula, estaríamos hablando de este, más o menos de esto de aquí. Estaríamos hablando de un ρ que va a ser igual a la longitud del conductor por la sección del conductor. Entonces estaríamos hablando de esta resistividad. Entonces, al existir esta resistividad aquí en esta bobina, hay una oposición al paso de la corriente. Entonces, la corriente que va a circular por aquí, en esta bobina, va a tener esa resistencia. Pero como ustedes saben, esa resistencia es vectorial que puede ir dirigida en cualquier dirección. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo nuevamente acá. Es que si tengo una bobina, digámoslo así, a ver, dibujémoslo aquí. En un circuito yo tengo una bobina
Aquí está la bobina. Okay. Esta bobina aquí puede tener, un desfasaje hasta de 90 grados. A ver, esta es la bobina. A ver, déjenme, ¿cómo lo explico? Estoy buscando la manera de explicarlo, a ver. Vamos a hacerlo así. Digamos que aquí tenemos una resistencia. Ok. Esto de aquí es una resistencia. ¿Qué produce la resistencia? La resistencia produce calor. Quiere decir que si tenemos un foco incandescente, la energía eléctrica la va a transformar en energía calorífica y un 10% lo va a transformar en energía luminosa. Esta es la resistencia. Esta resistencia, como toda su energía la transforma en calor, el valor de su phi va a ser igual a 1. Esto significa que toda la energía que consume se la aprovecha. En otras palabras, cuando nosotros tratamos de ver los resultados, siempre los resultados se manejan entre 0 y 1. Lo que significa que 0 es que se pierde todo y 1 es cuando se gana todo. Y en este caso los comportamientos van a estar por aquí en medio en cualquier lado. Entonces, esto siempre va a ser 1. Quiere decir que esto de aquí es un número o un valor real. Un valor real. Es un valor lineal real. Ahora, si yo tengo una bobina, aquí la voy a dibujar la bobina. Esta bobina ya dijimos que tiene una resistencia o una resistividad. Y esta bobina, si es pura, su valor va a ser 0, o sea que no va a producir nada. Es como cuando nosotros conectamos un motor. Conectamos el motor, comienza a dar vuelta. ¿Y qué trabajo hace? Ninguno, solo da vuelta. O sea, es 0. Entonces, esto de aquí va a ser un valor imaginario. ¿Por qué es imaginario? Porque no sabemos el valor real. Tenemos que imaginarlo. Imaginario. Ok, ahí lo simplificamos. Ahora, si lo vemos vectorialmente, ¿qué sería? Sería que yo aquí tengo, puedo utilizarlo acá, sería que cuando tengo una resistencia, yo estoy hablando de que aquí tengo un voltaje. Aquí hay un voltaje. Y sobre ese voltaje, voy a cambiar de color, yo voy a tener aquí en esto una intensidad de corriente. Des en cuenta que está sobre el mismo vector. Entonces, este azul va a ser intensidad de corriente y este rojo va a ser voltaje. Ok, entonces, esto es como nosotros lo vamos a ver siempre, la intensidad y el voltaje. Si lo miramos aquí, podemos notar que entre la línea roja y la línea azul hay 0 grados. Hay 0 grados. Y cuando yo tengo 0 grados, si miramos la calculadora, el coseno de 0 grados, podemos ver aquí que el coseno de 0 grados va a ser igual a 1. Si ustedes lo ven en su calculadora, van a confirmar esto. Es por eso que esto vale 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando tengo una bobina? Cuando tengo una bobina, estoy considerando la misma situación. Vamos a dibujarla aquí. Si tengo una bobina, voy a ver, voy a mirar aquí que tengo este voltaje, que es el mismo voltaje de arriba. Y también tengo una corriente que tiene el mismo valor del de arriba, pero que no va en la misma dirección, que viene aquí. Si ustedes lo ven que viene aquí, entonces
yo aquí le voy a poner los nombres, o aquí mismo le voy a copiar estos de aquí. Este de aquí se va a llamar intensidad, y este de acá, lo voy a pegar aquí, se va a llamar voltaje. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? De que el ángulo que hay aquí puede ser hasta de 90 grados, o sea, lo máximo es 90 grados. Quiere decir que esta línea puede estar un poquito antes, un poquito después. Si lo vemos en número, podemos decir aquí en este caso que tiene 90 grados. 90 grados. Y si nosotros le calculamos el coseno de 90 grados, nos vamos a dar cuenta que ese coseno va a ser igual a 0. Entonces, si ponemos aquí el coseno de 90 grados, esto de aquí va a ser igual a 0. Eso lo pueden confirmar en su calculadora. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí con esta corriente? Lo que ha ocurrido aquí con esta corriente es que se ha atrasado o se ha adelantado hasta por 90 grados. Si hacia arriba yo lo puedo considerar que se adelantó 90 grados. ¿Ya? O sea, primero está esta y después viene el voltaje. Ahora, si yo tengo un capacitor, ¿qué es un capacitor? Un capacitor o un condensador es como un tanquecito que ponemos al lado de cada motor. ¿Y por qué lo ponemos al lado de cada motor? Porque el motor tiene una bobina. Y lo ponemos al lado de la bobina para compensar esta línea que va hacia arriba, que ya no se vaya hacia arriba. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Como esto es vectorial, yo tengo que hacerle una línea hacia abajo para que se compensen, porque los vectores que van en sentido opuesto se anulan entre sí. Entonces, aquí voy a decir que tengo un capacitor, el símbolo del capacitor, más o menos este es un capacitor. Entonces, este capacitor, podríamos decir aquí que vale 0, y ahorita lo demostramos, y su valor también es imaginario porque no es un valor real. Es sencillamente, son dispositivos electrónicos que se oponen a la corriente eléctrica, pero que no son resistencia, pero sin embargo se oponen a la corriente eléctrica. Es por eso que son calculados. Entonces, bajo esa perspectiva, yo podría decir que aquí tengo el mismo voltaje que ocurre en los ejemplos anteriores y tengo también la misma corriente de los ejemplos anteriores. La diferencia es que este va en el otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Aquí voy a tener un ángulo que puede ser también de 90 grados. Entonces, yo podría decir aquí, déjenme copiar, espérense un ratito. Ya, déjenme copiar. Yo puedo decir aquí que el voltaje sigue siendo el mismo voltaje acá. Y la corriente también es el mismo valor acá. ¿Ya? Entonces, si lo vemos así, voy a tener que aquí también tengo 90 grados y voy a tener las mismas características de lo de acá. Por lo tanto, lo copio aquí y lo pego acá abajo. Lo que cambia aquí es el signo y va a ser menos 90 grados, se podría decir, si lo queremos ver de esa manera. Pero ya tenemos esta parte. Ahora, como ya tenemos esta parte de aquí y nosotros ya sabemos los circuitos, cómo funcionan, lo voy a poner en los circuitos, des en cuenta que yo aquí tengo una resistencia cuya unidad de medida es el henry, perdón, una bobina cuya resistencia es el henrio, y este henrio lo producen las bobinas. Tengo un capacitor, la unidad de medida del capacitor es el faradio. En este caso tengo un capacitor de 1 microfaradio, y acá tengo una resistencia que vale 10 kiloohmios y que es una resistencia que produce calor. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver. Bueno, no vamos a resolver todavía. Vamos a mirar la parte de los circuitos. Yo aquí tengo un circuito que está en serie.
Este circuito puede que tenga menos elementos o que tenga más elementos. O sea, este circuito puede tener más bobina, más capacitores, más resistencia o menos resistencia. Puede ser que aquí en este circuito no haya ni la bobina o no haya una resistencia. Puede ser que no existan. ¿Ok? Entonces, también puede ser que aquí este circuito está conectado en serie. Y cuando está en serie significa que yo sumo esto y sumo lo de aquí. Pero para eso, esto de aquí, ya le dije que este es un valor imaginario. Este valor imaginario tengo que transformarlo en un valor real. Y este de acá también tengo que transformarlo en un valor real. Entonces, cuando yo tengo esa perspectiva ahí, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes ven acá, tengo otro elemento que se llama impedancia. ¿Qué es la impedancia? Déjenme mover aquí un poquito para explicar lo que es la impedancia. Cuando yo hablo de impedancia, estoy hablando de un triángulo ahora de resistencia, donde yo tengo aquí un valor que siempre va a ser el valor que me genera la resistencia. ¿Ya? Ahora, tengo por el lado acá un valor que me genera la reactancia. En este caso estamos hablando aquí que la reactancia es L, que quiere decir que es una reactancia producida por una bobina, o sea, una reactancia inductiva. Pero esa L, a ver, estamos aquí, una reactancia en L. Y obviamente que aquí, si ustedes ven, se formó un triángulo y esto de aquí pasaría a ser Z. ¿Qué significa Z? Z significa la impedancia. ¿Y por qué yo dibujo este triángulo? Es para indicarle que la impedancia es la suma de la resistencia y la reactancia. O sea, que todo el conglomerado general de un circuito donde hay oposición al paso de la corriente se llama impedancia. ¿Ok? La impedancia se mide en ohmios, la reactancia se mide en ohmios y la resistencia se mide en ohmios. ¿Ok? Ahora, si aquí hubiera una reactancia capacitiva, ¿qué significa? Significa sencillamente que esta reactancia que está aquí ya no iría para arriba, sino que iría para abajo. Y obviamente que la impedancia ahora sería esta de aquí. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir estableciendo las figuras geométricas que aquí se van a generar. Esta impedancia ahora sería esta de aquí. O sea, ya quedaría acá abajo la impedancia y aquí al lado quedaría una reactancia que es X, pero capacitiva. Entonces tenemos eso ahí. Y esto de aquí ya no iría. El triángulo quedaría formado de esa manera. Entonces, cuando yo sumo esto con esto, voy a tener Z. Pero des en cuenta que estoy hablando de manera vectorial. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si yo no tengo, si yo tengo aquí tengo una reactancia capacitiva, pero también tengo una reactancia, voy a ponerle otro color, pero también tengo una reactancia L, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si XL y XC están en la misma línea, entonces se van a anular. Imaginémonos que XL vale 10 y XC vale 5. ¿Qué significa? Significa que ahora quedaría esta XL, 10 menos 5 sería 5. O sea, esto quedaría esta de 5 y la de acá ya no existiría. Y entonces el triángulo quedaría de esta manera. Ahí.
obviamente sin esto. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo lo que es la geometría, estamos viendo un poco de matemática porque vamos a hacer cálculos con números imaginarios, estamos viendo lo que son circuitos eléctricos y estamos viendo dentro de los circuitos eléctricos toda la gama, toda la variedad que hay aquí. Por ejemplo, yo tengo aquí esta opción, pero puede ser que yo quiera graficarlo de esta manera, puede ser que yo quiera que este venga aquí y que esta bobina esté aquí en paralelo con este capacitor en paralelo. O sea, podría asumir que este circuito, como en cualquier circuito, que este circuito es así. Perdón, podría decir aquí que este circuito está conectado aquí, esto de aquí está conectado aquí, esto de aquí está conectado aquí, y acá abajo están conectados todos entre sí. Entonces, ¿qué es lo que observo? Tengo los mismos elementos, pero aquí uno está a continuación de otro. Aquí hay una conexión en serie, lo que se llama una conexión RLC en serie. Pero acá, estoy aquí, dense cuenta que esta bobina está en paralelo con este capacitor. Entonces yo tendría que transformar primero este capacitor con esta bobina para que me dé un valor y con ese valor que ya está en serie ya poder sumarlo con esta resistencia para tener un valor total. Eso es lo que lo hace bastante complejo o no complejo, lo hace confuso, de tal manera que nosotros debemos resolver cada uno de las situaciones que se presenten. Otro caso, por ejemplo, yo podría decir que tengo una resistencia aquí y tengo una resistencia y una bobina aquí. Y de lado acá tengo un capacitor y tengo una bobina también. Y lo voy a, déjenme cambiarle la posición para poderlos conectar. Dense cuenta que aquí estoy haciendo una combinación como en todo tablero electrónico. Y yo podría decir aquí que, déjenme poner una batería. Aquí voy a poner una batería. Y yo voy a conectar, por ejemplo, a ver, déjenme quitar esta batería. Voy a quitar esa batería y voy a hacer una conexión aquí. Y voy a hacer otra conexión acá. Y esto de aquí están conectados entre sí. Pero aquí en medio voy a hacer un paralelo. Y obviamente que aquí voy a hacer una línea. No me conecta en el aire. No me conecta en el aire. Ya. Bueno, si aquí esto tuviera una línea aquí marcada, significa que este con este están en paralelo con este con este. Entonces yo tendría que estos dos hacerlo uno solo y estos dos hacerlo uno solo. Pero aquí es fácil porque tengo dos cantidades imaginarias, pero acá tengo una cantidad real con una cantidad imaginaria y yo necesito saber la operabilidad de esto. Pero para eso primero tenemos nosotros que saber cómo funcionan los circuitos, cómo funciona lo que estamos viendo y para eso necesito saber si ustedes tienen preguntas o si no, cerramos la grabación y entramos a hacer otro video donde solo aprendamos los cálculos. Entonces, como hay pocas personas ahora, solo está Carlos y Jefferson, tienen toda la oportunidad del mundo para preguntar y salir de cualquier duda que tengan. Adelante, chicos. Ingeniero, o sea, ¿cómo sabemos que son números imaginarios y números reales? O sea, el momento de que usted dice cuántos segundos. A ver, bueno, primero díganme una cosa. ¿Ustedes saben sumar números reales y saben sumar números imaginarios? La verdad es que no me acuerdo, pero sí vi eso. Ya, bueno, no hay problema en eso. Nos vamos a acordar cuando resolvamos los problemas. Aquí, si tú quieres saberlo de manera práctica, cuándo son imaginarios y cuándo reales, reales solo son cuando hay
cuando hay resistencia. Imaginario cuando hay capacitores o cuando hay bobinas. Entonces, los vectores, nosotros lo conocemos, por ejemplo, que cuando tú sumas X, lo denominas los vectores como Y, cuando sumas Y, o tienes un vector en Y, lo denominas J, y así vamos a ir sumando Y con J y todo eso. Pero eso lo vemos en el problema. Ahora más bien es no sé si tengan alguna pregunta con relación a lo que le he dado hasta ahora. Chicos, ¿están ahí? Sí, es ingeniero, o sea, usted habló sobre un triángulo, ¿verdad? No se te escucha bien, Jefferson. O sea, usted habló sobre un triángulo, o sea, mediante ese triángulo es que vamos a hacer operaciones o mediante los circuitos que está No, realizando. no. El triángulo es para que ustedes sepan cómo funciona. Nosotros vamos a hacer operaciones de acuerdo a los diagramas de los circuitos, como lo que estamos mostrando aquí en la pantalla. Estos diagramas son los que, o sea, lo que quiero es que sepas por qué, si, por ejemplo, aquí yo tengo un capacitor, automáticamente el valor de este capacitor yo lo voy a poner negativo. ¿Y por qué lo voy a poner negativo? Porque si lo miro de acuerdo al gráfico que hice acá, ustedes se dan cuenta que si el vector es hacia arriba, es inductivo, o sea que es positivo, y si va hacia abajo, es capacitivo, o sea que es negativo. Entonces, ese valor de la capacitancia automáticamente va a ser negativo y te vas a preguntar aquí, ¿por qué es negativo? Y es negativo porque, de acuerdo a la aplicación que tiene el triángulo, toda capacitancia va a ser negativa. ¿Ya? Así como toda bobina va a ser positiva y todo número real va a tener primero que va a ser siempre positivo y segundo que va a ser la consecuencia de una realidad. Esto de aquí no es un problema, el problema van a ser los capacitores y las bobinas. Voy a terminar la grabación, como que aquí terminamos la clase. Y déjenme detener la grabación. Ok.